Licenciada Dorrit Bush, psicoanalista, especializada en la comprensión psicosomática de la enfermedad orgánica. Para más información, www.porquenosenfermamos.com.ar o en Facebook, Lic Dorrit Bush. Jueves 8:30 de la mañana, pero mire que en punto estamos con nuestra columnista psicoanalista, ella, nuestra queridísima licenciada Dorrit Bush, nuestra especialista en psicosomática. Pero ¿cómo anda? Buen día. Acá andando. Ahora está quieta, no anda, está quieta. Andando, hago camino al andar, como dice Machado, ¿no? Que no es poco. Que no es poco. ¿Y sí? Que no es poco. Y sí, porque hace tiempo que estamos andando acá, las dos, sí, en la radio. Sí, ya sí. Pronto vamos a cumplir 3 años. Es impresionante. ¿Cómo? Bueno, voy a decir algo muy trillado, ¿no? Como pasa el tiempo, ¿no? Pero es la realidad, ¿no? Así pasa. Sí, cierto. A veces nos pasa rápido y a veces no pasa nunca. Depende. También lo hemos hablado muchas veces acá. Así que, ¿cómo anda usted? Bien. Ansioso por escucharla. Escucharla porque el título es así. Ya de entrada le digo, es así. El título que ha propuesto para hoy, con respecto a la charla. Y bueno, hay que decirlo el título, que muchas veces el diagnóstico funciona como un rótulo que es muy difícil después que nos lo podamos sacar, que ya nos queda como pegado, ¿no? En salud mental es lamentablemente así, es así. Y no es solo en salud mental, justamente también en la enfermedad somática es así. Ahora les voy a explicar. Sí, bueno. no solo en la salud mental, en la pero salud. Cuando ahora lo vamos a tratar eso porque bueno, claro que sí, usted es la que sabe el tema, pero cuando dice uno es esquizofrénico, es bipolar, y ya es bipolar toda su vida, por más que esté tranquilo en tratamiento, ojo que es bipolar, no le hables, no lo hagas enojar porque es bipolar. Pero bueno, sí. Claro, bueno, porque en realidad pasa siempre lo mismo, queremos ansiosamente tener un diagnóstico, ansiosamente queremos tener un diagnóstico. ¿Por qué? Como tantas veces hemos dicho, porque el diagnóstico es el qué es lo que tengo. ¿No? Es saber bien qué. En general queremos saber qué es lo que pasa, en el país, qué. Siempre queremos tener algo certero. ¿Y por qué? Porque después sabemos qué es lo que tenemos que hacer, porque siempre viene así la cosa. Una vez, porque mire que cuando las veces que el diagnóstico es difícil de establecer, genera bastante angustia, porque... ¿Por qué? Porque justamente si no sabemos qué es, después no sabemos qué hacer, pero justamente tenemos que tener bastante cuidado, ¿no? Porque, bueno, justamente el diagnóstico es el resultado de lo que el médico piensa. Estoy más bien hablando de la enfermedad orgánica más que de la anímica, ¿no? Pero el médico va a decir lo que piensa, qué es lo que me molesta, y bueno, como dije recién, para después poder ver si se le puede dar una medicación, o si se le puede hacer una terapia, o si se puede erradicar rápidamente lo que me molesta, ¿no? Sí. Pero sabe que muchas veces el paciente presiona también mucho, ¿no? Ojo que los pacientes tenemos mucho que ver con lo que después nos dicen los médicos o los terapeutas, porque a veces presionamos mucho. Y los médicos no siempre están tan seguros, no siempre saben tan bien, ¿no? Y entonces, cuanto más presionamos, más apuramos al médico, y después el médico se siente con la obligación de tener que emitir un juicio, ¿no? Pero a veces saben menos de lo que nos gusta creer, y hay médicos de mucho calibre que hasta te lo pueden decir,
que no tienen problema de autoestima o de temor de que pueden hacerles mal si dicen que realmente esto no se sabe lo que es. Claro. Habrá que investigar, habrá que ver, ¿no? Ujú. ¿Y qué pasa? Una vez que se pronuncia el veredicto, una vez que tenemos la verdad, entre comillas, Ujú. como usted dijo recién, después nos queda muchas veces de por vida. Sí. Usted lo dijo en relación al cuando uno dice, este es un paranoico, Ujú. este es un esquizofrénico, este es un obsesivo, este es un fóbico, ¿no? Sí, sí. Pero en relación a la enfermedad orgánica pasa igual. Además pasa algo interesante, porque se dice, por ejemplo, sos un diabético, Sí. o se dice, sos un hipertenso. Ujú. Una vez que usted sabe que es curioso, no sé, que hay enfermedades que la medicina directamente la cataloga como si la vas a tener de por vida. Entonces dice, sos un hipertenso, sos un diabético, sos un asmático. Pero otras no, porque uno dice, tenés una gripe o tenés un cólico renal, Ujú. como que si fuera que hay situaciones que son más pasajeras y situaciones que son algo así como para toda la vida. Sí. Nosotros pensamos que hay enfermedades que entre comillas elegimos para vivir con ellas y otras enfermedades que entre comillas elegimos. Usted sabe que nosotros pensamos que las enfermedades tienen que ver con nuestras motivaciones inconscientes y son expresión de algo que nos pasa y entonces las elegimos para morir, como el que se enferma de un infarto agudo de miocardio y cae muerto de un momento a otro. Ujú. Y Sí. otras enfermedades que son las crónicas, las entre comillas elegimos para vivir con ellas. O sea, pero es muy curioso y voy a volver sobre este ejemplo que usted trajo la vez pasada de esta niña que tenía mutismo, Ah, sí. ¿verdad? Sí. Este es un ejemplo muy, muy claro de que, ¿cómo es esto? Esta niña tenía mutismo, era enferma de... Bueno, ahí también se dice, tiene, pero era asmática, si no recuerdo mal. También, también, sí. Y usted contó que estaban caminando y que ella estaba en contacto con su hijita y que de golpe el mutismo se le fue. Sí. Y entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿No? ¿Es o no es? Es de a ratos. Es de a ratos, no sería un diagnóstico, ¿no? Y bueno, ahí estamos, porque Claro. fíjese cómo se complica. Lo que pasa es que no nos gusta cuando se nos complica. Nosotros Sí. queremos tener la cosa determinante y firme y no nos gusta cuando entramos en ese área que la cosa es más incierta, porque esto a su vez se vuelve a vincular con la terapia, la medicación, etcétera. Ujú. ¿Usted habrá visto, Jorge, Sí. gente que tiene hipertensión, Sí. que es hipertensa, como dicen hoy en día, en lugar de decir está hipertenso, se dice es hipertenso? Bueno, entonces se medica, Ujú. pero es un lío bárbaro, porque de golpe hay que regular la medicación, porque de golpe el hipertenso le da una hipotensión tremenda, porque el medicamento en realidad habría que haberlo bajado un poco, ¿no? Entonces es un ir y venir de regular la cuestión, justamente por lo que voy a decir ahora, que siempre tiene lo que nos pasa, nuestros síntomas, que ver con lo que estamos viviendo. Sí. Sí, Y la sí. vez pasada yo le dije que tal vez esta niña asmática de golpe podía hablar porque estaba con su hijita con la que tenía otro vínculo y Ujú. donde no tenía conflicto. Sí.
Sí, Entonces, mucho de lo que nos pasa depende del entorno. Mire, perdón que la corte, pero me acordé de que justamente la madre de la nena, a nosotros cuando las dos nenas estaban más adelante en su mundo, comentábamos, mira cómo habla fulanita, sí, porque la madre dijo, ¿no? Sí, porque se siente a gusto, está feliz. Sí. Sí, estaba a gusto, estaba feliz y estaba en una relación donde no le aparecía ningún conflicto. Vuelvo sobre este tema. Claro, por eso le decía. Porque a nosotros con las personas nos pasan cosas, con el entorno nos pasan cosas, con la famosa buena onda o mala onda. Sí. Entonces hay lugares donde nos sentimos bien y hay lugares donde nos sentimos mal. Exacto. Y hay lugares donde nos sentimos mal, pero no lo queremos tener muy en la conciencia, lo reprimimos. Uh-huh. Nos hacemos los interesantes o los adaptados y en el fondo estamos incómodos, tenemos malestar y eso a su vez va a repercutir en cómo nos sentimos y si nos sube la presión o no nos sube la presión, porque es muy raro esto. De golpe a la persona le sube, de golpe le baja. Lo mismo las personas, por ejemplo, el otro día me contaban una persona que le sacaron la tiroides, entonces tiene que tomar la medicación de por vida, obviamente, pero nuestro organismo no necesita siempre la misma cantidad. Es cierto. Cuando nosotros tenemos una tiroides sana, ella misma va regulando y la hipófisis va regulando, de acuerdo a lo que nos va pasando. Pero una vez que no la tenemos, te dan la pastillita todos los días de tanto, ¿y qué pasa? A veces estas personas entran en una crisis porque hay o demasiado mucho o demasiado poco, y entonces ya la cosa no funciona. Es decir, lo que nos pasa depende mucho del entorno y de lo que nos pasa con la gente con la que estamos. Además, volviendo sobre esta cuestión de que el diagnóstico, lo que nos dicen, después nos queda como un rótulo desde ya, que al hipertenso le queda. Fulanito es un hipertenso, andá sacátelo eso después. Aunque, además, tampoco la medicación te la puedes sacar tan fácil. Porque como existe el temor siempre tan grande de que la hipertensión puede tener otros efectos, uno por las dudas toma medicación de por vida. Sí, claro. Entonces, ¿cómo es esto? Nosotros pensamos que la palabra crea la realidad que evoca. ¿Qué quiere decir? Lo que le decimos a alguien no es pavada. Tiene sus efectos. Uh-huh. La palabra tiene mucho efecto sobre los demás. Por ejemplo, si uno le dice muchas veces a un niño que es un mentiroso, el niño al final termina haciéndose un mentiroso, porque se va transformando en lo que le van diciendo, o al revés, ¿no? Sí. Hoy en día sabemos que cuando uno educa a un chico, es importante alentarlo y es importante decirle que hace las cosas bien, no engañándolo, pero cada vez que hace algo bien, decirle, porque lo que le decimos tiene efecto sobre la otra persona. Y si a vos te dicen muchas veces, si a usted le dicen muchas veces que usted es un fóbico, al final usted se lo va a creer y va casi como terminar siendo como un fóbico, ¿no? Sí, y aparte ante cualquier situación que uno reaccione, quizás alguien, vos porque sos fóbico, vos porque sos fóbico. ¿No? Sí, esa es la otra. Pero bueno, siempre depende de quién te lo diga, porque si lo dice el médico, uno dice, si lo dice alguien que tiene poder de la palabra justamente, o acaso no pasa también al revés, si uno está convencido que es un inútil y alguien que tiene poder de la palabra sobre uno, alguien que uno admira, de repente le dice que uno hace las cosas bien, a uno
uno se alivia. Sí. Te lo dijeron. Lo que te van diciendo va teniendo efecto sobre vos, ¿no? Sí, sí, entonces, volvamos sobre este asunto de cómo es eso de estar con personas que a uno le generan conflicto, ¿no? Porque volviendo sobre el ejemplo de la chiquita que de golpe dejó de tener mutismo, se puso a hablar y tal vez incluso también en esos casos le mejora la cuestión asmática. ¿Cómo es eso? ¿No? Y bueno, imaginémonos que uno está, y además depende mucho si este malestar o este conflicto es consciente, y yo sé, hoy me voy a encontrar con tal persona con la que siempre me pasa esto y lo otro, y otra cosa es cuando no lo sé, cuando está más reprimido, ¿no? Entonces, imagínese que usted se encuentra con alguien haciendo algo con el cual usted tiene un sentimiento de rivalidad, ¿no? Sí. Entonces, que estoy haciendo algo y la otra persona lo va a hacer mejor y me va, supóngase, vencer y yo voy a quedar toda esta temática. Y bueno, capaz que empieza a dolerle la cabeza, qué sé yo, sí, ¿no? Sí. A veces pasa. O que alguien a que uno le tiene bronca, le tiene odio, ¿no? Uno lo reprime y uno empieza a toser y no sabe bien por qué, vaya a saber cuál es la situación, ¿no? Si uno está en una reunión social o a uno le empieza a doler la panza, ¿no? O taquicardia. O la taquicardia, sí, y la taquicardia que tiene que ver con el miedo, ¿no? ¿Y cuántas veces a uno le duele la panza cuando uno está con un entripado, como uno dice, ¿no? A mí siempre, porque encima tengo gastritis, o sea que siempre me repercuten en la panza. Ah, usted tiene gastritis. Bueno, eso es una de las enfermedades crónicas que hacen sufrir bastante a las personas, ¿no? Y sí. También usted seguramente debe notar que a veces la tiene y a veces no la tiene. Cuando tengo eventos así medios, no digamos traumáticos en el sentido... Estresantes. Ahí está, estresantes, la siento bastante. Y sí. Y bueno, pero ¿sabe qué pasa? Que tal vez, a veces hasta pasa que estas enfermedades que nos acompañan de por vida, un buen día se desaparece. Un buen día no la tengo más. A veces pasa. A veces inclusive pasa que uno, hoy te duele muchísimo la rodilla y me duele 3 días y al cuarto día me dejó de doler. Muchas enfermedades, Jorge, se curan solas, muchas. Sí. Nosotros lo que pasa es que estamos tan apurados por encontrar el alivio, tan apurados, y vamos a la farmacia y la farmacia está llena de cajas y cajitas. Llenas de alivio. Llenas de alivio y de alivio mágico, ¿no? Y a quién no le gusta, a mí también. Y rápido. Y rápido, y si es barato también mejor, ¿no? Siempre digo rápido y barato y que bueno me saque, claro. Pero bueno, pero volvamos sobre este asunto de que, por ejemplo, el dolor de panza es algo, a los chicos les pasa. Los chicos cuando tienen que ir al colegio a veces les empieza a doler la panza. Y uno cree que, mire qué buen ejemplo ese, y uno cree que se excusa para no ir la mayoría de las veces y uno no, minimiza los síntomas de los chicos, ¿no? Bueno, sí, podríamos decir que entre comillas es excusa. Lo mejor que podemos hacer es tratar de comprender que en lugar de por ahí a veces retamos a un chiquito de bueno, che, ahora no es para tanto o lo que sea, ¿no? Es lo que nosotros llamamos en psicología beneficio secundario de la enfermedad. O sea, yo me enfermo y me trae un cierto beneficio. ¿Cuál es? El que no tengo que ir al colegio. Claro. ¿No?
Ahora, también sería muy bueno que pudiéramos tratar de comprender qué le pasa, si le duele la panza, o cuántas veces uno le da diarrea, por ejemplo, antes de un examen, y poder comprender que al chiquito lo que pasa es que tiene miedo, y que justamente, volvemos sobre esto, tiene miedo, y en el colegio capaz que le hacen bullying, o vaya uno a saber, tiene un lío con los compañeritos, o tiene un lío con la profesora, no le gusta la profesora y se la tiene que obviamente aguantar porque es así. Entonces, imagínese que cuántos sentimientos se juegan ahí cuando un chiquito va al colegio. Mire, ¿no? Porque tiene que empezar a separarse de la casa, de los padres, del hogar y estar en otro lugar. Tiene que acostumbrarse a la compañía y a la sociabilidad con los compañeros, que no siempre es fácil para el chico. Tiene que tener un vínculo medianamente bueno con los maestros, el maestro, la maestra, los maestros, porque si todo eso llega a funcionar más o menos mal, y bueno, ¿qué pasa? El chiquito tiene problemas de digestión, el chiquito, vaya a saber, se enferma de esto, se enferma de lo otro, y está muy bien lo que usted dice, porque de alguna manera le trae, el primer beneficio que le trae es que no tiene que ir al colegio y meterse en ese lugar donde se despierta el conflicto. Sí. Pues el segundo beneficio, que nosotros le llamamos el beneficio primario, es qué está expresando con eso que le pasa, porque a uno le da diarrea, al otro le da vómito y al cuarto le da un ataque de asma. O sea, cada una de estas enfermedades va a significar algo diferente, algo que va a querer decir el nene y no sabe qué le pasa. Estoy hablando de un chico, pero esto le puede pasar a un adulto, puede pasarle a un adulto que tiene que juntarse con gente que le resulta conflictiva, en la oficina, en el trabajo, en donde sea, en la familia, en las reuniones familiares. Pero bueno, volvemos al tema que habíamos dicho, y para cerrar un poco, que tengamos cuidado cada vez que nos ponen un diagnóstico, porque a veces pasa que después la cosa es diferente, y nosotros una vez que nos ponen el diagnóstico ya empezamos a ¿cómo le puedo decir?, a dirigir todo ahí. Y ya una vez que lo tenemos, bueno, usted mismo lo ha dicho, usted ya está asumido de que tiene gastritis y que la va a tener de por vida. Y no siempre uno tiene que tenerlo de por vida, a veces las circunstancias cambian, a veces se nos va una enfermedad y lamentablemente me duele después otra cosa. Cuando más movible es la cosa, siempre es mejor. Porque uy, qué rápido que pasa el tiempo, realmente. Sí, nos tenemos que ir, ya está el otro programa preparado. Bueno. Como siempre, un placer escucharla. Siempre. Bueno, muchas gracias, siempre un placer estar acá también, charlando con usted, con todas las cosas que usted también va aportando, porque es interesante. Sí, lo menos interesante es lo mío, lo más interesante es lo suyo. Le mando un besote enorme. Bueno, muchas gracias, Jorge, un gran saludo a todos, abríguense el fin de semana que dicen que va a ser frío. Así es, un besote enorme. Igualmente para usted. Ahí estuvo con nosotros, como todos los jueves, nuestra queridísima y tan inteligente licenciada Dorit Bush, especialista en psicosomática. Recuerden que pueden leerla y escucharla también en www.porquenosenfermamos.com.ar. También la licenciada Dorit Bush tiene su canal en YouTube, en Facebook. Pongan su nombre y ya los va a derivar a todos los lugares donde está la licenciada.